Hay frases que, en el momento en que se pronuncian, parecen cosa menor. Un enunciado breve, una idea que no provoca alarma inmediata. Pero luego se quedan, se instalan en la sangre y, sin pedir permiso, reescriben lo que creías inviolable. Antes de desaparecer, me dijo algo que cambió todo lo que creía. Esa es la frase que repito en mi cabeza desde aquella noche y la que me obliga a contar esto con calma, como quien repasa planos después de un terremoto. Me llamo Michael Turner. Tengo 63 años. Fui ingeniero durante 40. La ingeniería me enseñó a buscar causas, a desconfiar de las primeras impresiones, a valorar el dato verificable por encima de la intuición. Crecí en la convicción de que los sistemas, sean máquinas o cuerpos humanos, obedecen leyes y que lo que no puede medirse, simplemente, no entra en la conversación seria. Eso fue hasta que la experiencia me obligó a ampliar el vocabulario de mi certeza. No soy el tipo de persona que acepta fácilmente relatos extraordinarios. He leído sobre cercanos a la muerte, meditadores avanzados y tradiciones místicas. Los he considerado con interés académico, como quien recoge referencias para un informe. Lo que he vivido no lo pongo aquí como una declaración universal, ni como el descubrimiento que invalidaría todas las religiones o todas las ciencias. Lo comparto como eso, mi experiencia, personal, percibida en primera persona, con todas sus dudas y torpezas, de un hombre que no esperaba nada de lo sobrenatural. La primera señal fue sutil, y se fue instalando con la discreción de una grieta que crece sin ruido. Después de jubilarme, la vida se aflojó del todo. La rutina profesional desapareció. Los días tuvieron más espacio para preguntarme por el sentido de cosas que antes resolvía con un cronograma. Fue en ese hueco que empezaron los episodios. Momentos donde me sentía fuera de mi cuerpo, observador de mis propias manos y de mis reacciones, como si pertenecieran a otra persona. Caminaba por la cocina y de pronto era un testigo, un registro de movimientos que ya no parecían míos. No había mareo físico, ni pérdida del conocimiento. Era más bien una sensación de distancia, como si mi identidad se hubiese despegado levemente del vehículo que la portaba. Al principio intenté explicarlo con la misma lógica que había guiado mi vida profesional. Pensé en causas neurológicas, en cambios hormonales, en efectos colaterales de algún medicamento. Consulté con médicos, hice pruebas, todo en orden. También busqué respuestas psicológicas. Estrés, adaptación a la jubilación, una leve depresión quizá. Hablé con colegas, con amigos que habían pasado por lo mismo en distintas formas, y nadie me dio una narrativa que cerrara el círculo. Es normal a cierta edad, me dijeron algunas voces compasivas. Es proceso, me ofrecieron otras. Ninguna explicación me ancló. Hay en la despersonalización una calidad que no se narra fácil. No es necesariamente angustiosa en su totalidad. Para mí tuvo fases de desconcierto, por supuesto, pero también momentos de claridad relajada, de observación casi científica sobre el propio ser. En lugar de calificarlo de inmediato como patología, aprendí a tomar notas internas. ¿Cuándo sucedía? ¿Qué la precedía? ¿Qué sensaciones corporales se mantenían? Fui, en cierta manera, mi propio observador metódico. Esa observación, sin embargo, no borró el malestar. Vivir con la sensación intermitente de que la identidad es una posición, un punto de vista que puede desplazarse con relativa facilidad, desordena la vida práctica. Se es más torpe al decidir, menos convincente al explicar quién eres a los demás. Linda, mi esposa desde hace 35 años, lo notó primero en la mesa del desayuno. Ella no es de dramatismos. Su mirada es una mezcla de cariño y pragmatismo. «Estás más callado», me dijo una mañana. «¿Te duele algo?» Yo balbuceé una respuesta que pretendía ser técnica y pareció insuficiente. Linda es la que me conoce sin intermediarios. Sabe cuándo algo interno me reviste de distancia. Intentó acompañarme sin sermones, con café caliente y preguntas concretas.
Fue su presencia la que me recordó que la experiencia no podía quedarse como un dato privado sin consecuencias sociales. Lo que me pasaba afectaba también a quienes convivían conmigo. Con el tiempo, esas percepciones se volvieron más frecuentes. Había tardes donde, sentado en la terraza, veía la luz deshilacharse entre las hojas del árbol del jardín y tenía la certeza de que la escena no me pertenecía. Yo la miraba, sí, pero desde un centro de conciencia que no se identificaba plenamente con el cuerpo que respiraba. Lo curioso es que esa distancia traía, simultáneamente, curiosidad y temor. Curiosidad por ver la mecánica interna del sentir humano. Temor por la sensación de perder algo que había definido mi vida entera. Intenté instrumentar esa curiosidad con disciplina. Empecé a meditar de modo rudimentario. 10 minutos por las mañanas, atención a la respiración, observar sin juzgar. No lo hacía con misticismo, sino como quien registra variables en un experimento. Algunas sesiones me dejaron una calma que no había sentido en años. Otras me devolvían a esa extrañeza de sentirme fuera del propio cuerpo. Fue en uno de esos ciclos de práctica, tras varias semanas de ejercicios modestos, que la sensación escaló y se llevó la lógica por delante. Recuerdo con claridad la noche en que cambió todo. No había viento. El cielo estaba limpio, la luna apenas una muesca pálida. Linda dormía ya. La casa tenía ese silencio denso que también puede ser amigo. Salí al patio, algo que hacía con cierta frecuencia para ordenar ideas o simplemente para mirar las estrellas con la sensación honesta de que, después de tantos años, las estrellas seguían ahí sin editarse por mis faltas. Me llevé una manta porque la temperatura había caído y me senté en la mesa de hierro forjado. Encendí la lámpara laterna por un instante y la apagué. Preferí la penumbra. La luz natural de las constelaciones me parecía más propicia a pensar sin influjos artificiales. Las primeras impresiones son siempre visuales. La forma en que la oscuridad se distribuye. La proximidad de los sonidos de la noche. Un perro en la lejanía. Un motor que cruza la avenida. Las hojas que se tocan. Pero esa noche hubo otro matiz sensorial que, con el tiempo, aprendí a distinguir de la mera vista o del oído. Fue como si la atmósfera misma contuviera una textura de atención. Sentí, más que ver, que algo me miraba de vuelta con paciencia. No era inmediato que ese algo fuera una entidad en el sentido dramático. No había una figura en 3 dimensiones esperándome. Había una presencia atenta y una calidad de comunicación que no requería sonidos. Había, en fin, una relación de intercambio que se instaló sin que yo la invitara explícitamente. Al principio pensé que era producto de la meditación y de la sensibilidad que había cultivado. La imaginación puede ser traicionera y la mente humana muy capacitada para generar patrones cuando está en reposo. Aún así, la naturaleza del intercambio no se asemejaba a un mero flujo imaginal. Tenía la densidad de lo percibido, la insistencia de algo que, cuando se presenta, no se puede simplemente relegar a la lista de «puede que haya sido». Me di cuenta de que estaba cómodo y al mismo tiempo asustado, porque la experiencia desafiaba mi entrenamiento racional sin ofrecer contrapartidas inmediatas de certeza lógica. He aprendido a describir ese tipo de comunicación con la palabra telepática, por falta de una etiqueta mejor, aunque prefiero decir que fue una comunicación sin la mediación del habla tal como la conocemos. No hubo voz que vibrara en mis oídos. Fueron palabras que llegaron como significado directo, como si alguien hubiese dejado caer un rótulo en el centro de mi mente. Fueron sabias sin pedantería, precisas, sin tecnicismos. Y hubo una frase, una sola, que me cruzó el pecho y que, por su simplicidad, tenía la fuerza de una palanca. Este cuerpo no es tuyo. Sentí la frase como si alguien hubiese abierto una puerta que daba a una sala de mapas. La sentencia no llevaba reproche. Era una constatación. Se pronunció con la misma neutralidad,
con que un mecánico diría, «Ese coche es un Ford», ni más ni menos. Enseguida, como un eco, vino la otra parte del mensaje. Eres conciencia inmortal usando un vehículo temporal. No hubo mayúsculas ni solemnidad. Fue una explicación directa, ejecutiva. No me conmovió por su oratoria. Me trastocó por su implicación práctica. Tal como lo recibí, la frase contenía dos afirmaciones que, combinadas, alteraban mi entendimiento del yo, la separación entre conciencia y cuerpo, y la condición de la conciencia como algo que perdura más allá de la máquina biológica. Mi primera reacción fue racional. Busqué un error en la recepción. ¿No era esto quizá una metáfora? ¿No era mi propio cerebro jugando a elaborar significados más complejos? Como ingeniero, mi mente intentó desmontar el enunciado en piezas. ¿Qué significa «no es tuyo»? ¿En qué sentido se entiende conciencia inmortal? Las preguntas fueron rápidas, casi instantáneas, y el diálogo interno quiso ocupar la escena. Pero la segunda fuerza en juego no era el pensamiento crítico, sino una certeza fenomenológica. En el mismo sitio donde había residido antes la incertidumbre y la ansiedad, algo se instaló que no pedía discutir con argumentos. Sentí, con la claridad fría de un dato experimental, que la frase contenía una clave operativa para entender el resto de mis experiencias recientes. Es importante subrayar que esas palabras no fueron presentadas como un dogma. No hubo imposición, ni mandato moral. Fueron, más bien, una oferta de sentido. Si uno aceptaba la premisa, muchos fenómenos que me habían hostigado comenzaban a encajar en un diagrama coherente. Pero aceptar no significa creer a ciegas. En mi caso, fue una aceptación provisional, del tipo, si esto fuera así, ¿qué seguiría? Una hipótesis que prometía poder explicativo, no una nueva religión. Estar en medio de ese intercambio conlleva una doble sensación. Por un lado, una incredulidad profesional que te pide pruebas. Por otro, una experiencia inmediata que, si la sostienes con atención, te da la materia prima de la certeza subjetiva. Cuando la comunicación terminó, o mejor dicho, cuando quedó suspendida en una expectación, mi mente estaba dividida. Sentí asombro, cierto alivio, porque muchas piezas empezaban a calzar, y la inquietud de quien sabe que algo en su vida ya no podrá volver a ser exactamente lo mismo. La imagen que se formó de la presencia fue, para mi alivio, desprovista de los clichés de ciencia ficción. No fue un visitante vestido con luces, ni un monstruo cinematográfico. Tenía una altura que no medí con cinta, una textura de piel que referiría como plateada, pero sin brillo ostentoso. Sus ojos, si ese término sirve, eran profundos y tranquilos, como dos pozos donde no había nada que buscar. Había una dignidad discreta en su apariencia, una calma que no exigía sumisión, y su modo de comunicación tenía algo de viejo maestro. No daba lecciones grandilocuentes, ofrecía percepciones. Reaccioné con la combinación habitual. El cuerpo respondió con un aumento del ritmo cardíaco, la piel se erizó, la respiración se hizo más perceptible. La mente intentó etiquetar la experiencia a la velocidad de la luz. Este cuerpo no es tuyo, se repitió, como un objeto lanzado contra una pared de dudas. Respondí con preguntas internas, algunas rechazadas por la intensidad del momento. ¿Por qué yo? ¿Qué significaba eso para Linda, para mis hijos, para la vida que había tejido con tanto cuidado? El ser no respondió con palabras humanas, sino con una suerte de despliegue de certeza. Me invitó a mirar hacia adentro, a acompañar no con una explicación teórica, sino con una demostración perceptual. Fue un ofrecimiento que, si lo aceptaba, me prometía algo más que palabras. Un acceso directo a experiencias previas a la noción misma de este cuerpo. Ahí fue cuando la ingeniería interna de mi mente tuvo que ceder un poco de terreno. La curiosidad, que había sido enlace constante entre mi profesión y mi vida, tomó la posta.
Me di permiso para seguir la propuesta de la presencia. Cierra los ojos. Percibí como una indicación amable y obedecí. Voy a detenerme un momento, no por deseo de teatralidad, sino porque hay una línea que separa lo que puedo contar ahora y lo que merece ser abordado con la atención que requiere. Lo que vino después fue un proceso que alteró profundamente mis coordenadas. La sensación de haber estado antes de nacer. La percepción de elección en las decisiones de encarnación. La vibración de la intención contra los mecanismos biológicos. Todo eso merece ser narrado con calma, cuidando que la experiencia no se convierta en un catálogo de afirmaciones rotundas. Necesito dar espacio a la sensación, a la interioridad, a lo detallado que no se acomoda bien en una caja rápida. Antes de seguir adelante, hay algo que debo aclarar por responsabilidad hacia quienes pueden leer esto con experiencias semejantes o con dificultades anímicas. Mis descripciones no son una guía clínica ni un manual de prácticas. Si alguien experimenta síntomas de despersonalización que le angustian, lo adecuado es consultar a profesionales de la salud mental o física. No recomiendo experimentos sin acompañamiento, ni sugiero métodos que puedan resultar riesgosos. Existen tradiciones antiguas que hablan de estados de conciencia semejantes. Místicos, meditadores, relatos de cercanía a la muerte. Y sí, hay paralelismos. Pero no estoy aquí para convertir esto en doctrina. No es una lección que impongo. Fue una vivencia que me atravesó y que, por eso ahora comparto. He dicho antes que mi reacción inmediata fue mezclar asombro con rigor. En el cruce entre esas dos posturas, me encontré siendo testigo de algo que, en un sentido muy práctico, reencuadraba todo. Mi identificación con el cuerpo era, hasta entonces, mi punto de referencia más sólido. La afirmación del visitante, que el cuerpo no me pertenecía, sugería que yo era una conciencia que, en ciertos momentos, se colocaba en ese vehículo por razones que podían ir desde el aprendizaje hasta la exploración. Esa idea, si se la consideraba mínimamente, explicaba por qué la pérdida del cuerpo o su mal funcionamiento no necesariamente equivaldría a la desaparición absoluta de la conciencia. Mi mente, sin embargo, necesitaba más que una afirmación para desplazarse del escepticismo a la aceptación. El ser pareció entenderlo, y sin mediar una palabra que pudiera denominarse tal, ofreció una demostración. No voy a adelantar aquí el contenido completo de esa demostración. Es algo que merece un relato por etapas, porque cambia el ritmo del pensamiento. Al cerrar los ojos, inicié una experiencia que no puede exponerse como una lección de física ni como una explicación teológica. Fue más bien una vivencia íntima donde la lógica se volvió palpablemente simbólica y literal al mismo tiempo. Antes de describir esa vivencia, quiero que el lector sepa algo sobre la relación con Linda y con quienes me rodean. No saqué a mi familia a la plaza para proclamar un tesoro. No me convertí de la noche a la mañana en un prosélito de ningún credo. Linda, al principio, recibió mi relato con escepticismo. Lo normal. Me miró con cariño paciente, con la prudencia de quien conoce lo frágil de la mente humana. Fue su acompañamiento, su ausencia de dramatismo, lo que me permitió resistir la tentación de magnificar la experiencia. Mis hijos, por su parte, tuvieron preguntas prácticas, algunas bromas nerviosas y cierto recelo comprensible. Con el tiempo, la palabra diferente empezó a ocurrir en nuestra convivencia. Yo no predicaba, no trataba de convencer, simplemente vivía de otra manera. Esa mutación en mi conducta fue, en muchos sentidos, la prueba más elocuente de que aquello no era una fantasía pasajera. El cambio no era solo interior, sino visible en mis prioridades, en la manera en que elegía dedicar tiempo a las cosas. Estoy narrando todo esto porque quiero ser honesto. La semana que siguió a aquella noche estuvo llena de preguntas y de una urgencia que no había previsto. No se trató solamente de integrar una idea. Se trató de ajustar la vida cotidiana a una percepción nueva. Soy ingeniero.
Mi mundo siempre ha necesitado esquemas y diagramas. Convertir una revelación en un plan de vida requería trabajo. Y así fue como, durante esos días, empecé a construir una especie de mapa mental que relacionaba intención y cuerpo, conciencia y vehículo, elección y nacimiento. Pensé en la analogía del conductor y el coche, algo que mi formación me hacía natural. Si la conciencia es un conductor, el cuerpo es el vehículo. El conductor puede aprender, cambiar de coche, y también puede existir de otra manera cuando el coche queda estacionado. Esa comparación me ayudó a no caer en imágenes esotéricas que serían difíciles de sostener en una conversación a la hora del té con amigos o en reuniones familiares. Pero la analogía es solo una herramienta. La presencia, al entregarme la frase y proponer la demostración, no buscaba que tradujera cada experiencia a metáfora técnica. Buscaba que la viviera. Y ahí radica la diferencia fundamental entre leer sobre estos temas y experimentarlos. La vivencia te confronta con una realidad que no se puede reducir por completo a palabras bien construidas. Voy a detener la narración aquí por un momento, en el punto donde la densidad de la experiencia exige un relato más pausado, atento a los matices. He llegado a la sensación primera de la presencia, a la frase que cambió mi horizonte y a la decisión de aceptar una demostración. Lo que sigue, la expansión de la conciencia, la percepción del antes del nacimiento, el entendimiento del proceso de encarnación y la visión de la muerte, merece ser contado paso a paso, tal como se presentó en mi interior, porque cada segmento fue una pieza que reconfiguró mi vida. Me detengo ahora para dar al lector el tiempo de respirar y de procesarlo hasta aquí compartido. Si lo que relato te resuena o despierta curiosidad, hay un recurso en el comentario fijado que puede acompañar la lectura. No es una promesa de respuestas absolutas. Es una posibilidad para quienes quieran explorar con más calma y con materiales que he recopilado para quienes, como yo, necesitan integrar la experiencia con pensamiento y práctica responsables. Obedecí y cerré los ojos. Lo que siguió no fue una secuencia cinematográfica, sino una sucesión de cualidades. Primero, la sensación de que el espacio interior dejaba de estar limitado por la caja del cráneo. Después, una especie de transparencia del tiempo, donde pasado y futuro se presentaban como capas superpuestas, y yo me movía como quien desliza la mano por páginas de un libro. No había imágenes nítidas al principio, sino texturas de memoria y deseo. Calor como el de un vientre, sonido como un latido muy amplio, una luz que no venía de afuera sino de dentro. Me invitaron a mirar, detrás de la sensación de ser el cuerpo. Y la mirada, esa modalidad de atención que yo había usado siempre para reparar fallas en una máquina, ahora se dirigía hacia el origen mismo de la experiencia, la conciencia. No la conciencia como pensamiento, sino la conciencia como campo que percibe sin necesitar etiquetas. Allí, por primera vez en décadas, reconocí que había una continuidad que no dependía de mi respiración ni del pulso en mi muñeca. Era una constatación simple y, sin embargo, con el peso de quien comprueba un circuito cerrado. La sensación de presencia persistía, aunque los parámetros físicos no estuvieran activos en la forma que yo conocía. En ese espacio se desplegaron escenas que no obedecían a una lógica lineal. Vi, más bien, esbozos de estados. Una matriz de posibilidades frente a la que me coloqué como quien elige una ruta en un mapa. Hubo una claridad casi administrativa en la manera en que las opciones se presentaban. No era un juicio moral, sino una presentación de consecuencias. Si eliges esto y esto, tenderán a ocurrir. No vi listas inmensas ni destinos fijos. Vi inclinaciones y probabilidades. La elección que recordé no fue la de un ego buscando ventaja, sino la de una conciencia que ponderaba experiencias. Ciertas dificultades, ciertos afectos, la posibilidad de aprender no desde la comodidad, sino desde la fricción. Se presentó ante mí la sensación del
antes de nacer, como un ambiente de deliberación. No era un escenario mítico con figuras mitológicas, era un proceso extremadamente práctico. La conciencia, mi conciencia y otras además, evaluaba condiciones: familia, cultura, potenciales lazos afectivos, riesgos de salud, lecciones que se querían vivir. Podía percibir a la conciencia como un campo que buscaba particularizarse en un punto de la trama humana para desarrollar un tipo de aprendizaje: empatía, paciencia, valentía o la prueba de soltar el control. Fue curioso comprobar que la decisión no se tomaba en términos de castigo o recompensa, sino en términos de matices educativos. La vida aparecía como una escuela con modalidades variadas, y la encarnación, la herramienta para acceder a una materia específica. Hubo un momento que recuerdo por su frialdad analítica. Me mostraron la mecánica de la encarnación no como un misterio sagrado, sino como una operación técnica. La conciencia elige una intención. Por ejemplo, la intención de aprender a cuidar a otro. Y esa intención, como una señal, se alinea con procesos biológicos que la hacen factible. Cierta configuración genética, posibilidades socioeconómicas, el contexto cultural que hará más probable el encuentro con determinadas situaciones. Fue como ver un software enviando señales a hardware complejo. La intención programaba, en un grado, las condiciones, y el cuerpo respondía como plataforma que traduce. No era una programación absoluta, había margen para improvisación y libre albedrío. Esa dialéctica entre intención y mecanismo me pareció la clave para comprender muchas cosas. ¿Por qué ciertas inclinaciones íntimas sobreviven pese a los accidentes de la vida? ¿Por qué ciertos traumas se repiten cuando no hay trabajo interior que los transforme? Durante esa fase tuve la sensación de que la intención, esa voluntad sutil que antecede a la acción, funciona como el piloto que define un rumbo, mientras que el cerebro y el cuerpo son los instrumentos que, con sus limitaciones, ejecutan el piloto. Usé la analogía del conductor y el coche en mi mente de ingeniero, y aquí se hizo explícita. El conductor puede manejar distinto, forzar el coche a límites o cuidarlo. Puede comprender que el coche tiene sus averías, y aún así, seguir conduciendo con plena conciencia de la fragilidad del vehículo. La metáfora no lo explica todo, pero me fue útil para pensar en la relación entre intención y biología sin entenebrecerlo con romanticismo. Después vino la sensación de descender hacia el cuerpo, una especie de anclaje que no se percibía como violento, sino como una instalación. La conciencia iba tomando posiciones en puntos de la estructura física, sincronizándose gradualmente con los ritmos del sistema nervioso, como quien acopla dos sistemas mediante un protocolo de comunicación. Sentí la entrada al canal del nacimiento no como una emergencia, sino como una maniobra técnica que implicaba ajustes finos. Cómo la respiración se organizaba para hacer la transición. Cómo ciertas ondas de atención debían bajar su frecuencia para que el cerebro aceptase la nueva modalidad. Fue la primera vez que percibí el nacimiento no solo como un evento fisiológico, sino como un ajuste de parámetros entre dos dominios de existencia. Mientras este proceso se sucedía, recibí pequeñas enseñanzas que, de nuevo, preferían la precisión sobre la grandilocuencia. Me indicaron que la identificación absoluta con el cuerpo crea un temor radical a la pérdida. Si uno confunde el vehículo con el conductor, la posibilidad de avería o desaparición del vehículo adquiere la categoría de catástrofe. En cambio, reconocer la conciencia como algo que se desplaza entre vehículos reduce el pánico a una falla mecánica. No digo que se anule el dolor o la pena por la pérdida de un ser querido. Lo que se suaviza es la narración que uno se hace sobre la permanencia o no funcionamiento del sujeto. La idea fue presentada como un antídoto simbólico. Si tu propósito no depende del chasis, entonces el final del chasis no extingue la trama.
En el transcurso de la demostración, también me enseñaron sobre la muerte. No hubo imágenes de juicio ni portales con guardias. Fue, una vez más, algo casi funcional. La separación, o desenganche, como lo sentí, no fue un corte abrupto, sino un proceso de desconexión ordenada. Vi la conciencia soltando la adherencia más íntima a los procesos físicos. Primero, un desapego de los roles y rutinas. Después, una sensación de alivio conforme los mecanismos se detenían. La materia del cuerpo, en la visión, retornaba a otros ciclos. La sangre, los tejidos, la energía térmica se reintegraban a sistemas biológicos más amplios. La conciencia, por su parte, persistía como campo que seguía observando, sin la intensidad del esfuerzo de mantener una homeostasis corporal. En ese estado de retorno había, curiosamente, una especie de evaluación serena. No de culpas, sino de aprendizajes. Muchos rostros que uno había amado aparecían como tramas que habían marcado el aprendizaje. No había advertencias apocalípticas. Había reconocimiento y, a veces, reparaciones emocionales que no siempre se pudieron hacer en la vida encarnada. Hubo también algo que podría malinterpretarse si no se lo contextualiza. La sensación de reunirse con otras conciencias. No lo presento como un reencuentro dramático con seres concretos que aguardaban en un limbo, sino más bien como la percepción de una red con la que uno siempre estuvo conectado. Algunos rostros que reconocí en ese estado correspondían a patrones de relación que había cultivado. Padres, amigos, personas anónimas con las que había interactuado de maneras significativas. No es una fórmula que garantiza reencuentros sentimentales eternos. Es la experiencia de que la conciencia no opera aislada, que hay entramados de relación que persisten en otra modalidad. De nuevo, esto fue lo que sentí, no una proposición empírica que pueda ponerse en una balanza científica. Pregunté, en mi mente de ingeniero curioso, ¿qué pasa con el sentido de responsabilidad ética si la conciencia no muere con el cuerpo? La respuesta, tal como la viví, fue rotunda en su humildad. La continuidad no exime de consecuencias, al contrario, amplía la noción de impacto. Si la conciencia persiste, entonces las acciones tomadas en la encarnación siguen teniendo resonancia en otras tramas de existencia. La enseñanza no fue un permiso para la ligereza, sino un revisitar radical de la responsabilidad. Si hay continuidad, los actos cobran más peso, no menos. Esa inversa de la expectativa me sorprendió y me consoló. La imagen de que la inmortalidad, si es que puede llamarse así, licuara la responsabilidad era falsa en la experiencia. Más bien, la noción ampliada de tiempo demandaba una mayor atención. Cuando la demostración empezó a diluirse, la presencia me devolvió gradualmente a la terraza, al frío de la manta en mis piernas, al leve olor del aire nocturno. Abrí los ojos con esa mezcla de aturdimiento y paz que sigue a una experiencia que te ha enseñado algo sin convertirte en otro. El ser, sin demasiada teatralidad, me devolvió la última frase. Eres conciencia inmortal, usando un vehículo temporal. Y luego, como quien cierra una carpeta de trabajo, se desvaneció. No hubo grandes efectos especiales, solo la sensación de una tarea cumplida. Se me había mostrado una posibilidad de interpretación que, si la asumía, reorganizaría mi vida. La semana siguiente fue extraña en su normalidad. No me desperté con poderes ni con la necesidad de proclamar doctrinas. Lo que sí noté fue un reposo profundo ante la idea de morir. El miedo, que había sido una sombra en mis noches, empezó a perder su consistencia. No porque la muerte se volviera irrelevante, sino porque mi narración interna sobre lo que significa la muerte cambió de formato, de un fin absoluto a una transición con continuidad. Esa transformación fue gradual y práctica. Dejé de invertir tiempo en estrategias para asegurar presencia permanente, documentos legados con ansia de inmortalidad, y empecé a invertir tiempo en relaciones.
Era como si el horizonte más largo me permitiera ver el valor real de las horas presentes. Linda fue la primera en notar que algo en mí se había relajado. No le llamé para anunciarle verdades. Simplemente estuve más disponible. En las mañanas ya no me distraía tanto con pequeños proyectos que antes me consumían. En la mesa del desayuno, en vez de arrastrar conversaciones hacia planes y planillas, comencé a preguntar más por su sueño, por la música que había escuchado la tarde anterior, por detalles que antes consideraba banales. No fue un cambio performativo, sino una modificación de la atención. Mi foco se desplazó del futuro a la presencia de cada interlocutor. Ella lo interpretó primero con cautela, luego con curiosidad, y finalmente con alivio. Me dijo, con esa mezcla de humor y ternura que la caracteriza: «Te veo menos en tu cabeza y más aquí». Esa frase, sencilla, fue uno de los premios más grandes de la integración. Mis hijos reaccionaron de modos distintos. El mayor, siempre pragmático, me preguntó si había tomado alguna decisión drástica. «¿Te metiste en alguna secta, papá?», bromeó, con un filo de preocupación. Le expliqué lo que me sucedió con palabras llanas. No le pedí que creyera. La menor, más sensitiva, me miró a los ojos y dijo: «Estás más tranquilo. Podemos bromear sobre los distintos grados de aceptación», pero el cambio se mostraba en los gestos. Más paciencia en las llamadas, más tolerancia a las pequeñas incomodidades familiares, menos urgencia por arreglar todo. En el trabajo comunitario con antiguos colegas, no hubo grandes discursos. Hubo anécdotas sobre cómo me había vuelto más dispuesto a escuchar y menos a demostrar. Esa nueva actitud fue la prueba social de que la experiencia no se quedó en mi interior como una rareza privada. En la práctica cotidiana, integré ciertas rutinas nuevas que no eran rituales místicos, sino prácticas de atención. Caminatas sin dispositivo, desayunos sin noticias, sesiones de silencio compartido con Linda los domingos. Empecé a registrar, como en mis viejos cuadernos de ingeniería, patrones. ¿Qué me devolvía mayor calma? ¿Qué me llevaba de nuevo a la identificación plena con el cuerpo en su sentido limitante? La meditación continuó, ahora no tanto como una curiosidad experimental, sino como una herramienta de integración. Leí sobre tradiciones antiguas que hablaban de estados parecidos. Fenómenos en meditadores, relatos de cercanos a la muerte, textos místicos de distintas culturas. Encontré paralelismos, no equivalencias. Es importante decirlo. Hay similitudes entre muchas tradiciones y la experiencia que tuve, pero no es mi intención convertir esto en una doctrina. No es una lección que impongo. Fue una vivencia que me atravesó. Había también preguntas prácticas que exigían respuesta. ¿Cómo hablar con otros sin generar alarma? ¿Cómo responder si alguien me dice que todo está en la cabeza? Aprendí a relatar sin maximalismos. Contaba lo que percibí. Subrayaba que era mi experiencia y recordaba que no presentaría nada como prueba científica. Descubrí que la franqueza y la humildad son excelentes herramientas para conversar con escepticismo sano. Muchos respondieron con curiosidad, otros con incredulidad, algunos con interés para explorar por sí mismos. No busqué convertir. Mi objetivo era honrar lo vivido y, si acaso, ofrecer una puerta de indagación para quienes la necesitaran. La transformación más íntima, sin embargo, fue otra. Una ampliación de la tolerancia hacia la incertidumbre humana. Entendí de manera más íntima que cada persona que conozco carga con una narración propia, con heridas y búsquedas que a menudo no se revelan en la superficie. Saber, desde la experiencia, que la conciencia puede operar en registros más amplios, me hizo menos propenso a juzgar y más capaz de sostener silencios compasivos. Eso no es virtuosismo, es respuesta práctica. Si la vida se percibe como proceso de aprendizaje, la paciencia se vuelve una estrategia eficaz para convivir. Aún así no todo cambió.
Hay días en que la vieja ansiedad regresa, en que el hábito de proteger se impone y la identificación con el cuerpo reaparece con fuerza. No presento esto como una línea recta hacia la iluminación. Hubo recaídas en la vieja lógica, momentos de miedo pellizcante ante una visita al médico o un dolor inesperado. En esas ocasiones volví a usar las herramientas aprendidas: respirar, observar sin juzgar, recordar la percepción de continuidad. No siempre funcionó al instante. Fue un trabajo lento y paciente. Y para quien atraviese síntomas de despersonalización o angustia severa, repito lo que dije antes: lo responsable es consultar a profesionales de la salud. Mi relato no suple un diagnóstico ni propone terapias sin supervisión. Poco a poco, mi vida profesional se transformó en un espacio para integrar más que para demostrar. Ya no me interesó tanto resolver problemas para impresionar, sino hacer que los proyectos que aceptaba tuvieran un sentido relacional y sostenible. Me sorprendió que esa disposición me hiciera más efectivo. Cuando uno opera desde una intención clara y menos agitada por el ego, las soluciones suelen ser más sencillas y elegantes. Fue un aprendizaje que, por ironía, mi pasado ingenieril me mostró. El diseño óptimo no es el más complejo, sino el que cumple su función con menor fricción. Con Linda consolidamos una práctica. Cada mes, reservábamos una mañana para compartir algo que llamábamos la cuenta de cuidado. Repasábamos qué habíamos hecho por el otro en las semanas previas y qué necesitábamos de ahora en más. No fue una fórmula infalible para la perfección, pero sí un método para cuidar la relación con intención y encanto. Esa atención redujo muchos malentendidos que antes escalaban sin sentido. A nivel social, noté que mi cambio de vida generó curiosidad en personas de mi círculo. Algunos se acercaron con preguntas sinceras, otros con recelo. Tuve conversaciones largas en cafés, en reuniones vecinales, con amigos de juventud y con antiguos estudiantes. No busqué predicar. Expliqué mi experiencia con detalle y con una claridad técnica cuando era apropiado. Quienes no se sintieron interesados, lo respetaron, y quienes mostraron interés recibieron información, y si lo pidieron, material que reuní en un texto breve. Ese material es el ebook al que me referí antes. Una compilación de notas, referencias y ejercicios para quienes quieran explorar con cautela y responsabilidad. Recalco, no es una llave mágica. Es un recurso para la reflexión y la práctica cuidadosa. Finalmente, quiero volver a la frase que escuché en la terraza, la que pronuncio como quien repite un número de referencia. Este cuerpo no es tuyo. Eres conciencia inmortal usando un vehículo temporal. No la repito como un mantra dogmático. La repito porque fue la palanca que me permitió reorganizar mis prioridades. La frase me enseñó a no gastar energía en guerras internas inútiles, a invertir tiempo en relaciones y, sobre todo, a sostener la incertidumbre con respeto. Aprendí que la libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir con mayor amplitud pese a ellos. Si algo deseo que el espectador perciba al escuchar esto, es lo siguiente. Mi experiencia no pretende negar otras visiones ni imponerse. Es un testimonio personal, una hipótesis vivida que me ayudó a vivir de otra manera. Quizá para algunos suene convincente, para otros, improbable. A ambos grupos les ofrezco lo mismo: la invitación a examinar su propia vida con curiosidad y sin prisa. Si alguna parte de lo contado resuena y quieres profundizar con textos y ejercicios que recopilé, en la descripción y en el comentario fijado encontrarás un enlace al ebook. Si sientes que te vendría bien un trabajo más personal, allí también están los detalles sobre sesiones privadas que ofrezco con profesionales. No prometemos transformaciones instantáneas ni garantías. Ofrecemos acompañamiento para quienes están listos a explorar con responsabilidad. No cierro con certezas absolutas, porque mi oficio viejo y mi trayectoria humana me enseñaron que pocas cosas lo son. Cierro con una invitación.
Observa, cuestiona, experimenta con cuidado. La vida, después de todo, se nos da para ser vivida aquí y ahora, con mayor o menor claridad. Si lo que compartí te mueve a mirar distinto, entonces quizás la frase que oí aquella noche, que al principio parecía una sentencia simple y terminó siendo una llave, te acompañe también en tu propio mapa. Si te quedó alguna pregunta, compártela en los comentarios. Me interesa la conversación honesta y sosegada. Y si quieres acompañarme en próximas charlas donde profundice en las prácticas que integré y en las lecturas que me ayudaron, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Para quienes busquen un trabajo más personal, la información sobre sesiones está en la descripción. No es una solución mágica, sino una posibilidad de acompañamiento con criterios éticos y profesionales. Termino diciendo, con la misma calma con la que empecé a contarlo: lo que viví no me convirtió en un sabio ni en un gurú. Me dejó más disponible para la vida ordinaria, y por eso, más agradecido por las pequeñas cosas. Si algo de esto te toca, tómalo como un estímulo para mirar tu propia presencia con ternura y curiosidad.